Buenas noches, mi nombre es Patsy Quintero Palomo y el día de hoy voy a presentar el caso clínico 1 correspondiente a la primera rotación de la estadía 1 de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Para empezar, elegí este caso porque en el hospital hay muy pocos como este. Se trata de un hospital rural que brinda solamente un primer nivel de atención, por lo que se trata de un paciente masculino de la tercera edad, es un adulto mayor ya que nació el 8 de mayo de 1939, lo que significa que tiene 84 años de edad. Es un paciente de larga estancia hospitalaria porque ingresó el 18 de septiembre del presente año y egresó por alta voluntaria el 13 de octubre. Un total de 26 días en el hospital. En cuanto a su historia clínica, los datos se obtuvieron directamente de sus familiares, ya que el paciente estaba postrado y con un deterioro neurológico que no permitía obtener buenas respuestas de él. Así que se entrevistó a la esposa y a la hija, además de datos obtenidos de la historia clínica oficial en el expediente. En cuanto a sus antecedentes familiares, fueron interrogados y negados con el argumento de que el paciente ha estado alejado casi toda su vida de sus hermanos y de los papás se desconoce si tuvieron alguna enfermedad crónica. En antecedentes personales no patológicos, se trata de un hombre que fue jornalero por 60 años, molinero, casado hasta la fecha, de religión católica, pero con alimentación inadecuada ya que solamente consumía alimentos 2 veces al día. Con malos hábitos de higiene, probablemente porque ha estado postrado y solamente tiene baño cada semana, cada 8 días. Su actividad física es nula y los antecedentes personales patológicos, la enfermedad de base es la hipertensión arterial sistémica, diagnosticada hace 20 años atrás, pero tuvo un mal apego al tratamiento casi siempre, sobre todo en los 5 meses antes del ingreso, porque dejó por completo los fármacos. El tabaquismo y alcoholismo estuvieron activos durante su juventud, su etapa adulta, pero inactivos hace 35 años. El resto de las enfermedades o condiciones como cirugías, transfusiones, etc., fueron interrogadas y negadas. Los medicamentos con los que ingresó fueron los que están ahí en pantalla: furosemida, digoxina, espironolactona, miodarona, bumetanida y omeprazol, pero esto fue cambiando conforme evolucionaba el paciente. En el diagnóstico médico encontramos que se trata de una insuficiencia cardíaca congestiva crónica con FEBI reducida al 17%. Esto fue prevalente casi toda la hospitalización, pero la lesión renal aguda con la que ingresó fue remitiendo. Y un delirium mixto, en cambio se fue desarrollando conforme él estaba hospitalizado. El pronóstico fue tendencia a la mortalidad, y esto siempre se habló con los familiares. El diagnóstico nutricional: él ingresó con un peso de 48 kilogramos y una talla de 158 centímetros. Con estos datos se obtuvo el peso ideal, que sería un 57.42 kilogramos, que como se puede apreciar está muy lejos de lo esperado, por 10 kilogramos casi, y su índice de masa corporal para un adulto mayor también se considera de bajo peso, porque es un 19.22. En el diagnóstico nutricional también se utilizó una herramienta de cribado, el Mini Nutritional Assessment. El puntaje que obtuvo lo ubica en desnutrición, y colocando este diagnóstico en formato PES quedaría así: desnutrición asociada al diagnóstico de ingreso, manifestado por la imposibilidad de consumir alimentos por vía oral. En los estudios de laboratorio había muchísima información, muchos ejemplos de resultados. Estos solamente son algunos de los más relevantes, pero casi los laboratorios se ordenaban cada tercer día. La química sanguínea, sobre todo para revisar la lesión renal, también se evaluaba mucho la uresis. Y bueno, algunos datos relevantes son la hemoglobina, que estaba inferior a sus niveles normales, un 11.2 gramos sobre decilitro. También la glucosa, se puede apreciar que el paciente no es diabético, siempre tuvo niveles normales.
la creatinina, la urea para valorar su función renal, estaban superiores. Y por ejemplo, algunos electrolitos, potasio, calcio, potasio alto y el calcio inferior. Y son ejemplos nada más, pero información había mucha y siempre al alcance de los médicos. El tratamiento médico prevalecía el paracetamol solamente en caso de dolor, la heparina, el ácido acetilsalicílico, pravastatina, dapaglifosina, digoxina, y hay otros medicamentos que no aparecen en el listado porque eran variables. Los médicos hacían lo posible por ver cómo reaccionaba y mejoraba su delirio, pero le pronosticaban que iba a mantenerse así durante unos 6 meses, también por su etapa adulta. Los cuidados de enfermería básicamente era estar acompañado por un familiar durante las 24 horas. Como se sabe, solamente entre la esposa y la hija cubrían turnos y esto las fue deteriorando también a ellas, manifestaban cansancio. Los barandales en alto, que cabe mencionar que el paciente tuvo muchos periodos de agresividad, tanto verbal como física, contra el área de enfermería, así que se le colocaban vendajes para mantenerlo inmovilizado. La sonda para medir la uresis, vigilancia de patrones básicos de enfermería, el oxígeno administrado por puntas nasales y un monitor continuo. El tratamiento nutricional fue solicitado así por el médico, alimentación enteral licuada por sonda nasogástrica, que es lo que está al alcance de este hospital, una dieta de 1500 calorías repartida en quintos, pero realmente solamente se le administraban en 3 tiempos. La dieta debería ser menor a 2 gramos de sodio y menor a 70 gramos de proteína. Y la restricción de líquidos menor a 1.5 litros por día, también contemplando el enjuague de la sonda y la administración de medicamentos por vía oral. En la evolución del paciente se puede ver cómo él fue deteriorándose conforme sus días progresaban dentro del hospital. El deterioro neurológico fue muy marcado en cuanto al delirio y además tuvo una intolerancia a la vía oral, porque pasó de los periodos de agresividad a reaccionar a los fármacos administrados a un periodo de somnolencia, muy prevalente casi todo el día. Entonces, la intolerancia a la vía oral causó que los médicos prefirieran optar por la nutrición enteral, que estaba basada en fórmulas artesanales. La lesión renal aguda fue mejorando y al final estaba en remisión, pero de todas maneras se le daba un acompañamiento a los cuidadores referente a estas recomendaciones. Tuvo en general una tolerancia buena a la sonda, pero cabe mencionar que era por la somnolencia también. La alimentación mixta, porque al egreso ellos solicitaron una alta voluntaria, entonces se les acompañó en cuanto a recomendaciones para papillas que podían preparar en casa y le otorgaron una alta voluntaria por máximo beneficio. Como se mencionó al principio, casi no había casos como este, pero en el momento que nos solicitaban al área de nutrición pasar con los cuidadores, se les brindó información tanto oral como escrita, muchos formatos, folletos, para que ellos conocieran lo que es la alimentación por sonda nasogástrica, los cuidados que hay que tener, tanto en la administración como en que ellos argumentaban que contratarían un personal de enfermería en casa para hacerlo. Y como les permitieron la alimentación mixta, entonces se les recomendaron papillas que podían preparar ellos mismos, considerando las adaptaciones en cuanto al sodio y también el semáforo renal. Así que los casos no eran muchos, pero este nos brindó muchos aprendizajes para poder repasar los fundamentos de la alimentación y el soporte nutricional. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.